buenos días a todos. Hoy tenemos una visita, nos visita Aye, si te quieres poner en pie. Vamos a recibirla a Aye con un fuerte aplauso. Bienvenida, estás en tu casa. Estás en tu casa. Así que, ok. Bueno, ya me imagino que también todos le saludaron ya a Narda, que vino. Todo el mundo estaba muy contenta con Narda. Bienvenida a tu casa. Bueno, en esta mañana vamos a empezar, vamos a subir un poco de nivel. ¿Qué les parece? ¿Sí? Subimos un peldaño en la escalera. Veníamos hablando de temas, no por decir así básicos, pero sí temas fundamentales. Y entonces ahora vamos a profundizar en algunas cosas para ir creciendo en la fe, para ir creciendo en la palabra. Y bueno, así que vamos a estar atentos a lo que el Señor tiene para decirnos. Vamos a empezar a leer el libro de Efesios, vamos a estudiar el libro de Efesios. Hoy vamos a darle una pequeña entrada, si quieren ir hasta sus Biblias, Efesios capítulo 1. Vamos a mantener nuestro dedo ahí y vamos a orar para que el Señor pueda guiarnos, ministrarnos en esta mañana y que todo lo que estudiemos realmente sea de bendición para nosotros. Y si por ahí hay cosas que ya sabes, como siempre decimos, bueno, seguimos aprendiendo y desechando lo malo y reteniendo lo bueno. Amén. Ok, así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ministre con su palabra. Padre amado, en esta mañana te damos muchas gracias por tu presencia, muchas gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas y te pedimos que nos ayudes con la enseñanza de esta mañana y que salgamos de este lugar edificados. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ok, entonces vamos a hablar del libro de Efesios y en esta mañana vamos a hablar acerca de las bendiciones de la salvación y vamos a hablar de la primera parte. O sea, imagínense que tenemos muchísimo que hablar acerca de Efesios y vamos a ir viendo qué es lo que nos dice Efesios para nuestra vida cristiana personal. Leemos Efesios 1 desde el 1 hasta el 3, y acá encontramos nosotros el saludo de Pablo. Y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hasta ahí vamos a leer en esta mañana, porque hay muchísimo que nos dice la carta a los Efesios. Y además de los evangelios, la carta a los Efesios es una de las cartas más importantes para la iglesia. En aquella época, las cartas eran escritas para un lugar en específico, pero estas cartas eran leídas en todas las iglesias. Y nosotros encontramos que la carta de Efesios, a los Efesios tenía esta particularidad, ¿verdad? Entonces, el libro de Efesios tiene elementos esenciales para la vida cristiana. Vamos a suponer que, aparte de los evangelios, tenés solamente el libro de los Efesios, cosa que en aquella época era más o menos así porque no había mucha literatura que uno podía conseguir. La carta a los Efesios llena todo lo que un cristiano puede necesitar para la vida cristiana. ¿Qué encontramos? Encontramos doctrinas fundamentales sobre las cuales descansa nuestra fe. ¿Y qué es la doctrina? ¿Y qué tan importante es la doctrina? La doctrina son las bases fundamentales en las cuales nosotros tenemos que confiar y creer, y es lo que nos libra de las herejías y nos libra de las falsas enseñanzas. No tenemos que despreciar las doctrinas
porque, por ejemplo, hay una doctrina que dice que la salvación es por obras. Y hay otra doctrina sana cristiana que dice que la salvación es por gracia, que vamos a hablar de la gracia también. Entonces, vemos que la doctrina es fundamental para la salvación, porque si yo creo que la salvación es por obras, estoy muerto. Si la salvación es por obras, yo estoy perdido, porque no hay una obra suficiente que yo pueda hacer para lograr la salvación. Es más, la palabra dice que la salvación es por gracia y no por obras, dice para que nadie se gloríe. Entonces ahí encontramos nosotros que ya hay una doctrina fundamental. Y bueno, entonces si la salvación es por gracia y no por obras, que yo creo, y lo que yo creo es lo que realmente finalmente me va a llevar a la salvación o me va a llevar a la perdición. Entonces es muy importante la doctrina dentro de la vida cristiana. ¿Qué más tiene? Tiene exhortación, tiene un profundo deseo del apóstol Pablo a que los cristianos de Éfeso conozcan las verdades del Evangelio y que permanezcan en él. ¿Sí? Les dice, ustedes tienen que, más adelante vamos a hablar, ustedes tienen que dejar su vida pasada y adoptar las nuevas costumbres de la nueva vida según el Espíritu nos da. ¿Qué más? Nos da una reflexión acerca de lo que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y nos da una identidad muy buena y fundamentada en la gracia del Señor y en la adopción que el Señor hizo de nuestras vidas a través de su obra en la cruz del Calvario. O sea, lo que Efesios tiene para enseñarnos es muchísima. ¿Y cómo empieza? Empieza la carta con una salutación. Y lo primero que dice es que Pablo es el apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. ¿Qué significa eso? Que él fue llamado por Dios mismo y que su ministerio apostolado procede de Dios mismo. Y esa es una defensa que Pablo va a hacer durante toda su vida, porque mucha gente le acusaban al apóstol Pablo de que él era un falso maestro o que era un falso apóstol. Y en alguna ocasión Pablo le dice a la gente, ustedes son mi certificado de que yo soy un apóstol. O sea, los demás pueden decir lo que sea, pero para ustedes yo soy el apóstol porque la obra de Cristo en ustedes certifica de que mi ministerio es verdadero y es real. Luego dice que la carta está dirigida a todos los santos y fieles en Cristo Jesús. No está mencionando una iglesia en específico, no está mencionando una congregación en específico, por más de que la carta va a la iglesia de Éfeso. Acá él dice que es para los santos y fieles. Yo pregunto, ¿cuántos santos y fieles hay acá? ¿Hay santos y fieles? ¿Qué significa ser santo? El santo no es el que flota en las nubes y nunca lo peca y tiene una sonrisa colgate todo el tiempo. Ese no es santo. Ser santo significa ser apartado por Dios exclusivamente para Él. Eso es lo que significa santo. ¿Sí? El santo es aquel que Dios apartó para Él y dice, vos sos mío para siempre. Y cuando yo me santifico, ¿qué hago? Yo mismo me aparto para Dios. ¿Ven? Una cosa es que Dios me aparte, otra cosa es que yo me aparte para Dios. Entonces yo estoy siendo santificado o apartado para Dios. Eso significa. No significa que una persona nunca más en su vida va a pecar. Todos seguimos cometiendo errores. Y luego más adelante vamos a hablar de eso también, ¿verdad? Si no vamos a hacer una ensalada acá interminable. Y dice, santos y fieles, y hay una palabra ahí que es muy buena, que muchas veces pasamos por alto, dice en Cristo Jesús. Esa palabra en es fundamental y vamos a hablar de eso también en esta mañana. ¿Y qué significa en? En es una preposición primaria que denota una posición fija en un lugar, tiempo y estado, ¿sí? Por ejemplo, cuando te vas en el bus o en el colectivo, estás dentro de, ¿sí? Y es contrario. ¿Lo contrario qué sería? Fuera de, ¿sí? En y fuera de. Por eso siempre decimos que la salvación solamente está en Cristo, ¿ven? Y fuera de Cristo, lógicamente, no hay salvación. Vamos a Gálatas capítulo 3 un ratito. Y vamos a hablar un poquito de, el Gálatas está un solo libro atrás, unas 2 páginas.
3:27, Gálatas 3:27. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, dice, de Cristo estáis revestidos. Qué interesante. ¿Por qué? Porque no solamente está hablando del bautismo en sí, porque en el bautismo nosotros sabemos que la gente que hace, se bautiza y ¿qué hace? Se le sumerge a la persona en el agua y luego se le saca del agua. Pero es solamente un simbolismo de lo que realmente está pasando en el mundo espiritual. Porque dice que nosotros hemos sido bautizados en Cristo. O sea, eso fue pasado. Pero luego dice, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué significa eso? En el presente, ¿cómo yo estoy revestido? Estoy revestido de Cristo. ¿Sí? Entonces veo que no es un estado, el hecho del bautismo no es solamente algo que pasó y fue un evento y fue lindo y todos lloramos y nos felicitamos. No, sino que es una situación permanente. Porque cuando yo me bauticé, automáticamente hasta hoy día dice que yo estoy revestido de Cristo. El salmista en el Salmo 139 le dice al Señor, le dice, por delante y por detrás me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. ¿Ven? Entonces eso es lo que hace el Señor con nosotros. ¿Ven qué tremenda bendición encontramos nosotros en Efesios? Así de entrada nomás, ¿verdad? Entonces dice que nosotros estamos en Cristo. Ok, entonces, para mencionar Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, ¿verdad? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, dice, en que podamos ser salvos. ¿Sí? En Cristo. Y nosotros tenemos que vivir nuestra vida en Cristo, o sea, ya no estamos fuera de Cristo. Y eso es una tremenda bendición. Luego, ¿qué más dice Pablo? Pablo siempre saluda con la palabra gracia y paz, ¿verdad? Todas las cartas básicamente de Pablo dice gracia y paz, y muchas veces nosotros decimos, dice gracia y paz, es un saludo nomás. Pero tenemos que tener en cuenta que en el griego antiguo, cuando se escribían las cartas, cada palabra y de la manera que estaba conjugada era de suma importancia. Todo eso era de suma importancia. Entonces, cuando dice la palabra, en este caso gracia y paz, tenemos lo primero, paz, que en griego significa eirene. ¿Alguien por ahí conocen personas que se llama Irene? ¿Sí? Es paz. Entonces, de ahí que viene, gracia, entonces de ahí que viene el tema de Irene. Y luego tenemos en hebreo la palabra shalom, ¿verdad? Ustedes se acordarán, si ustedes ven, por ejemplo, algunas películas que son así de tinte hebreo y todas esas cosas, ¿cómo se saluda a la gente? Shalom. Y hoy día, y uno va a Israel, ¿cómo la gente saluda ahí? Los judíos por lo menos saludan shalom. Una vez hablamos acerca de la palabra shalom. ¿Y qué es shalom? Shalom no solamente no significa una ausencia de guerra, no significa una ausencia de conflictos, no significa eso, sino mucho más, quiere decir una paz que sobrepasa toda circunstancia. ¿Ven? Ya no es algo solamente externo, es algo interno. Entonces el shalom, la paz que Pablo le está diciendo acá, es algo que es independiente a todas circunstancias exteriores. Quiere decir que una persona puede vivir en abundancia, puede vivir con todo tipo tal vez de lujos, disfrutando de todo lo bueno de este mundo, inclusive puede tener tranquilidad en su casa y todas esas cosas, te puede tener una cuenta bancaria abultada, pero si por dentro no tiene la paz de Dios, entonces esa persona está incompleta. Y entonces el shalom quiere decir una bienaventuranza, una paz que completa a las personas. ¿Sí? Y más adelante vamos a ver eso. Entonces, Pablo desea a la gente siempre gracia y paz. Ahora, me gustan mucho a mí las estadísticas y a veces veo las estadísticas en la Biblia. Y hay una estadística
que veo yo que la palabra bendición casi no se usa en el Nuevo Testamento. La palabra bendición se usa mucho en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Ellos se saludaban y oraban por las bendiciones y que Dios te bendiga y todas esas cosas. Pero en el Nuevo Testamento, ¿saben cuál es la palabra que más abunda o el término que más abunda? Es gracia y paz. ¿Y qué es la gracia? La gracia es el favor no merecido de Dios. Recién estábamos cantando, ¿verdad? La gracia. ¿Y por cómo estamos acá nosotros? Estamos por gracia, no estamos por nuestras obras. Y eso es algo que empata a todas las personas. Si nosotros vamos a estar delante del Señor por obras, yo les puedo asegurar que nadie estaría, porque nadie tiene buenas obras para estar delante del Señor. Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia es un regalo no merecido, es un favor no merecido. De manera que la gracia incluye a todas las personas que creemos en Él para estar en su presencia. Y esa gracia que el Señor tiene para nosotros se va a manifestar en muchas maneras que vamos a ir viendo. Ok, ahora vamos al siguiente versículo, que es lo que vamos a desarrollar en esta mañana, que es el versículo 3, y dice de la siguiente manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En la versión NTV dice: toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, dice, porque estamos unidos a Cristo. Así traduce la palabra en. Quiere decir que cuando nosotros reconocemos que Jesucristo es el Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados, recibimos a Jesús en nuestras vidas, a partir de ahí tenemos una unión perfecta con Cristo. A partir de ahí nosotros estamos unidos a Cristo. Y eso es tremendo, porque hay muchas personas que en su vida nunca tuvieron nada, ni siquiera parientes tienen. Pero cuando se une a Cristo, se une a la persona más importante de este mundo y a la persona más importante que tuvo la historia. Ahora bien, ¿qué dice el texto? ¿Dice que Dios nos dio solo algunas de las bendiciones? ¿O dice la palabra que Dios reservó las mejores bendiciones para algunos favoritos? No, ¿verdad? En realidad no. El texto dice que nos bendijo ¿con qué tipo de bendiciones? Toda clase de bendiciones. Todo tipo de bendiciones. Las que están en tu mente y las que no están también. Y hay algún tipo de bendición que están en tu mente que no provienen de Dios. Que bueno, es empatar eso, ¿verdad? Y vamos a seguir hablando de eso. Entonces, si a veces la gente dice, no, yo quiero declarar algo, me gusta decretar, ok, eso no, medio que no es bíblico, pero si a alguna persona le gusta declarar algo, puede declarar esta promesa de Dios para su vida y puede decir, yo soy bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. ¿Puedes repetir eso? ¿Puedes decir? ¿Sí? Yo soy bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? No te falta nada. No te falta nada. Y capaz alguno puede cerrar su ojo y decir, no, pero ¿qué me falta para la luz? Tengo que pagar la cuota. No. No te falta nada. Simple. No es que me falta una casa, me falta un auto. No, no te falta nada. O sea, el hecho de que no tengas auto no quiere decir que no seas bendecido, por dar una idea, y vamos a seguir hablando de eso. Entonces Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. ¿En qué tiempo está? Está en pretérito. ¿Cuándo nos bendijo? Cuando Él murió, resucitó y fue ascendido. ¿Hace cuánto eso? Te bendijo ya hace más de 2000 años. Si naciste, no sé, en este tiempo, hace 2000 años el Señor ya pensó en vos. ¿Sí? Qué tremendo, ¿verdad?
Y alguno dirá, bueno, es que no me siento tan bendecido. Vamos a hablar de eso también, ¿verdad? De acá que es muy importante, empezamos a hablar hace rato de las herejías, y de acá lastimosamente hay muchos pastores y predicadores de la prosperidad que te dice es que tenés que venir a la iglesia y que tenés que ofrendar y que diezmar tanto y que tenés que hacer esto y lo otro para que Dios te bendiga. Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque mucha gente cree. Yo conozco casos de personas que hasta le despojaron de su casa por la bendición de Dios. Porque hay mucha gente que incluso se va a tomar del evangelio para enriquecerse. Y eso es algo que la palabra misma condena. Y yo no quiero estar en el lugar de las personas que estafaron a otros por medio del evangelio. Entonces, mucha gente tiene ese concepto a veces de los pastores de la iglesia evangélica. Dicen, no, es que te van a despojar de tu casa, te van a sacar todo. Porque hubo personas que sí lo hicieron. Y para hacer eso, ¿saben qué hicieron? Usaron la bendición de Dios. Y dijo, ¿querés la bendición? Entonces tenés que pactar, entonces tenés que ofrendar, entonces tenés que hacer esto y lo otro. Y mucha gente, como no lee la palabra, se lo traga. ¿Y quién no quiere ser bendecido? Todos queremos ser bendecidos. Yo quiero ser bendecido. Pero si yo no conozco la palabra, entonces estoy mal. Y voy a creer lo que los demás me dicen. Es que, hermano, tenés que ofrendar tu auto para que Dios te bendiga. Y después ya le ve a la gente o vendiendo el auto o andando en el auto ajeno. Y eso a mí me recuerda mucho a la mentira que Eva se había tragado, ¿verdad? O sea, en realidad fueron Adán y Eva que agarraron la mentira de Satanás. ¿Qué le dijo Satanás? Es que si comes de esta fruta, vas a ser como Dios, le dice. Y la otra, voy a ser como Dios. Y tristemente no pensó que ellos fueron hechos a imagen y semejanza de. Le estaba diciendo algo que ya eran. Y en este caso, muchas veces, Satanás o los predicadores de la prosperidad te están diciendo algo que ya sos, o te están diciendo algo que no tenés a lo que ya sí tenés. Entonces uno está ahí preocupado y será que... Y de ahí también que tenemos algunos otros conceptos que vamos a ir también desechando en esta mañana. Y me gusta mucho Romanos 8:32. Vamos a Romanos 8:32. Vamos a seguir afirmando, porque algunos dicen, no, pero es que está hablando de un versículo, no, pastor. ¿Hay más versículos que hablan de esto? Sí, claro. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Ven? O sea, el amor del Señor y la gracia del Señor es tan grande que Él entregó absolutamente todo por nosotros y para nosotros. ¿Qué es lo más valioso que tiene una persona en su vida? Su propio hijo. Cualquier persona entregaría su vida por la de su hijo. Estamos hablando de personas normales. Y si no escatimó, o sea, Él no se guardó absolutamente nada para sí. Ni Jesucristo se guardó algo para Él. Cuando Él se entrega, a la humanidad se entrega completo. Cuando Él muere en la cruz, ni siquiera una gota de sangre. Dice que salió agua y sangre de su cuerpo. O sea, ya no le quedó nada. Así el Señor se entregó por cada uno de nosotros. Se entregó por vos y se entregó por mí. Y lógicamente esa es la mayor bendición que una persona puede tener. Pero muchas personas aún no se sienten bendecidas o no conocen este versículo. Entonces dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Voy a citar Mateo 7:11. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan. ¿Ven? Qué tremendo. Porque hace una comparación y nosotros que somos malos, sabemos comprar buenos regalos a nuestros hijos. Es más, yo sé que ustedes le compran regalos a sus amigos, a sus vecinos. Hoy, por ejemplo, Narda me trajo chocolate de Alemania. Espero que comer el chocolate hable un poco de alemán, ¿verdad? Pero que nosotros somos malos y sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos. En nuestra época era, mamá, no te olvides de mi Caloi, ¿verdad? Cuando los niños pasaban de clase, mamá, no te olvides de mi Caloi, ¿verdad? Algunos se sacaron un 3, se fueron a febrero, marzo, repitieron, igual tuvieron su Caloi, ¿verdad? Pero el Señor es tan bueno con nosotros, que nos dio absolutamente todo. ¿Y saben cuándo nos dio? Cuando aún ni siquiera nosotros la habíamos recibido. Nos dio todas esas cosas, ¿saben cuándo? Aún cuando nosotros ni siquiera le habíamos conocido. Entonces a mí de repente me apena cuando la gente le acusa a Dios de ser un malo, que Dios es un misógino, que Dios es un machista, que Dios... No, la gente dice un montón de cosas porque no conoce la palabra y no conoce a Dios. En esta mañana la idea es que te vayas con tu corazón reposado en Dios porque sos bendecido. Y no importa, no te preocupes de tu luz, de tu cuota, de la facultad. El Señor tiene para eso. De verdad. El Señor tiene para tu heladera, tiene todo eso, así que no te preocupes. Entonces, Dios en su gracia y en su gran amor y en su misericordia, y esta es la mayor bendición que podemos tener, cuando Él vio tu miseria espiritual, ¿sí? Cuando vio nuestra miseria espiritual andando perdido, sin Cristo, rumbo a una vida eterna fuera de su presencia, Él en su gracia y en su misericordia un día se presentó delante de nosotros con un mensaje y con un llamado para que nosotros vengamos a su reino. Esa es una gran bendición. Ustedes verán que a veces la gente postea en las redes sociales que Dios te bendiga y que bendición y bendición y bendición. Muchos de ellos no saben que la bendición solamente uno puede tener en Cristo. Muchos no saben que la verdadera bendición uno puede tener en Cristo. Entonces, la mayor bendición está en la adopción que nosotros tenemos de parte de Dios. Vamos a Romanos capítulo 8, versículos 15 al 17. Y dice el versículo 15 hasta el 17, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Cuántos de ustedes viven en temor? ¿Cuántos de ustedes viven en temor? No podemos vivir en temor, hermanos. Eso es falta de confianza. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Qué tremendo. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué hace el Señor con nosotros? Esa es la primera bendición. La primera bendición es adoptarnos como hijos. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. Ahora yo pregunto acá en lo que estamos, ¿alguien de nosotros se puede igualar con Jesús? Pero ni así. Ni así. Y Dios en su gran amor y misericordia dice, yo te voy a adoptar a la familia. No merecemos, no estamos a la altura. Cualquiera me puede decir, no, pero imagínate,
no sé, Gandhi, o quién puede ser, la María Teresa, o no sé. Son buenas personas, no. La palabra dice, no hay bueno ni aún uno. Ni por más bueno que sea una persona, no puede igualar a Cristo. No merecemos ser hijos de Dios. Y aún así el Señor que dice, nos adoptó. Pero ¿a qué es lo que quiero llegar? Que dice que somos nosotros herederos y coherederos con Cristo. ¿Qué significa? Lo mismo que le pertenece a Cristo, excepto su gloria y todas esas cosas, también nos pertenece a nosotros. Y cualquiera dirá, no, pero es que no tengo nada de esas cosas. No, es que todavía nuestra vida recién empieza. Nuestra vida recién empieza. Y algunos dirán, no, porque ya tengo 80, 90 años. No, no, la vida empieza, ¿sabes cuándo? Cuando le recibís a Jesús en tu vida, a partir de ahí tenés vida eterna. La muerte solamente es un paso para continuar la vida con Él. Y capaz en esta mañana dicen, no, pues yo no comprendo, no entiendo esto. Ok, vamos a ir comprendiendo. Pero a partir de que nosotros recibimos a Jesús, tenemos vida eterna. Y las cosas que el Señor va a ir poniendo en nosotros realmente son muy importantes. Ahora, ¿por qué estamos hablando de las bendiciones tal vez terrenales en esta mañana? Porque es lo primero que a la gente le preocupa. Y el tema central no es eso de Efesios, pero a mucha gente le preocupa de la bendición terrenal, la bendición de la hora, de que a mucha gente le preocupa. Por eso arrancamos con este tema. ¿Para qué? Para que no te preocupes. Porque Dios tiene lo que necesitas en el momento en que necesitas. Entonces, tampoco estamos dando un evangelio ilusionista o fantasioso o idealista. Es que muchos de ustedes nos conocen a nosotros, o sea, todos nos conocen y saben, conocen nuestra vida y también conocemos la de ustedes y sabemos los testimonios. Ayer estuvimos en el grupo de jóvenes y me encantó los testimonios que escuchamos. Realmente Dios está haciendo cosas tremendas con los jóvenes. Entonces vemos que tenemos un Dios vivo que bendice, que responde. Entonces, dice que nosotros somos herederos con Jesús. ¿Cuál es el problema? Que muchos de nosotros no conocemos la palabra. Esto se llama, ¿qué tenemos acá? Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. ¿Qué es un testamento? Un testamento es un conjunto de beneficios que una persona recibe cuando alguien muere, ¿cierto o no? Hay testamentos de Jesús acá. Él murió y resucitó, ¿para qué? Para que nosotros podamos poseer las bendiciones que Él dejó para nosotros. La mayor de todas, la vida eterna y un montón de otras promesas. Entonces, ¿querés saber lo que Jesús tiene para vos? Entonces, lee el Testamento, lee el Nuevo Testamento. Para, primeramente, poder nutrir nuestra vida, nuestro corazón, entender lo que Dios quiere y luego también para no ser engañados. Conocí a un pastor muy respetable, él ya partió con el Señor, pero él con su esposa tuvieron un solo hijo y querían tener más hijos. ¿Y qué hicieron estos pastores? Ellos adoptaron a otros, a dos niños más. Y estos niños fueron criados al igual que el hijo natural, tuvieron los mismos derechos que el hijo natural, fueron al mismo colegio, misma escuela, misma universidad, usaron el mismo apellido, y cuando tuvo que el pastor repartir la herencia, a los tres les tocó de manera equitativa. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros, nos adopta. Y capaz mucha gente dice, no, pero es que yo ya tengo un papá excelente, tengo un papá ejemplar. Genial, pero nunca vas a tener un padre como Dios. Y tu papá te puede dar una casa, te puede regalar un auto, pero nunca te va a dar la vida eterna. Tu papá puede cuidarte, puede pagarte un seguro de vida, pero no va a estar contigo en todas partes, en todo momento, en toda situación. Es más, ni siquiera te va a comprender la mitad de lo que estás pasando. Porque los padres no somos extraterrestres. A veces los hijos quieren que los papás adivinen lo que ellos están. Imposible.
Ni siquiera nosotros a veces no entendemos, vamos a entender a otra persona, ¿verdad? Entonces, el Señor te adoptó. Ahora alguien dirá, no, pero es que yo no me siento adoptado, no me siento bendecido. Eso es una cuestión de fe. Va a tener que empezar a tener fe en el Señor, ¿verdad? Ahora, muchas personas capaz digan, no, pero es que yo no me siento bendecido, pastor. Yo no sé qué es lo que está pasando. No sé por qué lo que el pasto del vecino es más verde, ¿verdad? No sé por qué lo que el perro del vecino ladra más fuerte que nuestro perro, ¿verdad? No sé por qué el mango del vecino es más grande que el nuestro. A veces somos así. Miramos hacia otro lado y después miramos y digo, no, pero es que fulano es más bendecido que yo. ¿O por qué allá y yo no, verdad? Muchas veces somos así. Eso es subjetivo. Capaz otros miran el pasto de tu jardín y dicen, ah, no, pero el pasto de ellos es más... O sea, todo es subjetivo. Te quiero hacer algunas preguntas básicas en este punto. Te pregunto, ¿comiste ayer? ¿Comiste ayer? Nosotros ayer comimos, pero... muchísimo. Ya guaretecada después, sí. ¿Desayunaste hoy? Tú estás bendecido, ¿sí? ¿Tenés almuerzo para llegar a tu casa? ¿Sí? No sabes todavía tal vez qué comer, pero ya con seguridad no vas a pasar hambre. Quiere decir que la provisión del Señor está en tu casa. Te pregunto, ¿estás enfermo? ¿No? Y si estás enfermo, ¿te falta dinero para el medicamento? Y si de repente uno dice, ah, no, me falta, pero yo sé que si entrego tal trabajo, hago y voy a tener. Entonces quiere decir que estás bendecido. ¿Ven? Que todo es subjetivo. ¿Tenés ropa? ¿Tenés zapatos? ¿Tenés para tu aseo personal? Entonces sí, estás bendecido. Lo que pasa es que tal vez seguramente no estás teniendo la marca de calzado que te gustaría tener, pero sí tenés. O capaz de repente nomás no tenés la marca de teléfono que te gustaría, pero sí tenés. ¿Ven? Entonces estamos suplidos, entonces estamos bendecidos. El problema que tenemos es que la sociedad, el valor o sea, cómo la gente le pone valor a las personas a través de la marca que usa. Ese es el valor que hoy día la gente tiene. Entonces alguien es mejor o peor valorado de acuerdo a la marca, de acuerdo al auto que conduce, de acuerdo al restaurante donde se va a comer, ¿sí? Y hay muchos que son especialistas, por ejemplo, en hurgar en las redes sociales de otras personas para saber qué tiene, qué no tiene, de dónde sacó y cómo consiguió. Esa es la sociedad que nosotros tenemos hoy. Y es una sociedad terriblemente destructiva, donde todo se basa en la apariencia. Y que la gente para aparentar es capaz de vender hasta su alma. ¿Y saben qué? Con ese concepto mucha gente aterriza a la iglesia y trata de comparar las bendiciones de Dios con lo que ve en las redes sociales. Y cree que esa es la verdadera bendición. Y tratan de alcanzar aquello que supuestamente para esa persona es el éxito. O realizarse. En estos días estábamos hablando con una persona acerca de qué es realizarse. ¿Qué te hace sentir realizado? Y para muchas personas realizarse o sentirse realizado es alcanzar una cierta posición social o tener una carrera o tener una empresa. Siempre vamos detrás del objetivo porque pensamos que eso nos va a realizar. Y la gente nos decía, nosotros tienes que estudiar para que el día de mañana seas alguien. Y esa pregunta era, ¿qué tengo que estudiar para ser alguien si ya soy alguien? Y es bueno que uno estudie porque uno lógicamente quiere tener un mejor trabajo y todas esas cosas, pero eso no te va a realizar. No te va a hacer una persona completa. ¿Cuándo una persona se siente realizada? Cuando una persona se siente completa. Y la única manera que una persona puede sentirse completa es cuando Jesús está en nosotros. Y entendemos que en Él tenemos todas las bendiciones
espirituales en Cristo Jesús. Y ese es otro problema. ¿Por qué? Porque primeramente dice bendiciones espirituales. Y la gente cuando busca a Dios no busca las bendiciones espirituales. Por eso la gente no se siente bendecida. Muchas personas van a las iglesias o se acercan a Dios porque quieren una bendición material. Y lo peor de todo es que cuando consiguen la bendición material, ese va a ser el último día que le vas a ver en la iglesia. Como yo conté el testimonio una vez de una chica que iba con nosotros al grupo de jóvenes y todos estaban orando por algo y él se levanta y dice, yo quiero que oremos por algo. ¿En serio? Yo quiero que oremos para que el Señor me provea de un vehículo. Y así le voy a traer a todos los vecinos a la iglesia conmigo. Oramos. ¿Y saben qué? El Señor les dio un vehículo. ¿Saben dónde está el próximo domingo? Estaba en Samberg. De hecho que ya no vino a la iglesia. Es que somos así. Entonces, cuando la palabra dice que todas las bendiciones son espirituales, el espíritu de una persona es lo más elevado que alguien puede tener. Y el espíritu es lo que dicta el resto de las cosas. De acuerdo a como yo estoy espiritualmente, yo voy a actuar en la vida. Y espiritualmente quiere decir, por ejemplo, si yo soy una persona espiritual, voy a ser una persona obediente. Voy a respetar las leyes de tránsito, voy a tratar de respetar a los demás y eso me va a hacer una mejor persona. Y lógico, cuando uno es una buena persona, ya las bendiciones de Dios empiezan a añadirse a nuestras vidas. Porque las bendiciones materiales son solo una añadidura a lo que nosotros estamos haciendo o viviendo diariamente. Entonces, si las personas buscan bendiciones materiales o terrenales, lo más probable es que no van a tener. ¿Por qué? Porque las bendiciones empiezan por las bendiciones espirituales. La primera bendición espiritual que nosotros encontramos es la salvación, como recién hablamos. Y cuando una persona es salva, ¿qué pasa además de eso? El Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Jesús le decía a sus discípulos, no les voy a dejar huérfanos. Dice, vendré a vosotros. Dice, y haremos morada en vosotros. Entonces, por ahí se empieza. La bendición espiritual tiene que ver con lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, nos dicta y nos lleva y nos conecta con Dios. Por eso no podemos entender las bendiciones espirituales, por eso no podemos entender que estamos bendecidos en todo. ¿Por qué? Porque espiritualmente estamos desconectados de Dios. Entonces, como yo espiritualmente estoy desconectado de Dios, no puedo entender, no puedo comprender. No puedo comprender la palabra chino básico. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no me da a entender lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque estoy desconectado. Porque estoy buscando bendiciones terrenales, materiales, físicas. Y el Señor quiere empezar con nosotros con las bendiciones espirituales. Y si ustedes no me creen, ¿verdad?, que eso es así, entonces vamos a ver qué dice Mateo 6:33. Vamos a Mateo 6:33. Vamos a Mateo 6:33. ...33 y 34. Este es un versículo que mucha gente conoce, todos conocemos, pero muy pocas veces hemos masticado, muy pocas veces le hemos sacado palabra por palabra. Y Mateo 6:33 al 34, hay una discusión entre dos hermanos por una cuestión de plata, y Jesús entra a lidiar, y ya en la última parte dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y dice, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuál es el problema del ser humano? Cosas, 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 cosas. Estamos detrás de las cosas. E invertimos el orden. En vez de buscar primero las cosas espirituales, poner en primer lugar las cosas espirituales, Dios va a añadir
las cosas materiales después. Y dice, así que dice, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, dice, basta cada día su propio mal. Notemos que dice, no trabajéis, no dice no trabajéis, no dice no proyectéis, no dice no os afanéis. ¿Cuál es el problema? El problema es el afán por las cosas. Ese es el problema. Conocí a una familia que para mí fue una bendición, tanto el Señor, un matrimonio, una bendición. Ambos están en la presencia del Señor, pero nunca me voy a olvidar este ejemplo. El Señor era profesor de educación física, capaz mucha gente le conoce, el profesor Aquino, a la vuelta de la casa de Pati. Y su mamá era un ángel. La esposa era un ángel. Yo cuando le conocí a esta señora dije, no puedo creer que haya una mujer tan llena de Dios como esta. Porque sentarse con esa señora mientras cocinaba su tallarín, porque nosotros nos íbamos a su casa porque su hijo era nuestro amigo y la señora nos daba de comer a todos y éramos muchos y comíamos muchísimo. Y ella hacía su tallarito, esas cosas con una sonrisa y nos contaba sus testimonios. Y me acuerdo que ella contaba que cuando ellos recién se casaron, ella tenía en su corazón tener un negocio. Y decía, voy a abrir una despensa, ya que mi marido trabaja como profesor de educación física, yo quiero un negocio acá para poder, y ellos eran cristianos, para poder ayudar a la economía de la casa. Y entonces ella dice, bueno, voy a abrir una despensa y voy a vender las cosas que tenga que vender, pero no voy a vender alcohol ni cigarrillo y no voy a abrir los domingos. Y cuando la gente se enteró, o sea, los que estaban alrededor se enteró, le dijeron, no vas a salir adelante. Si vos no vendés cerveza, vos no vendés alcohol, si vos no vendés cigarrillo, y si no abrís los domingos, que es el día que más se vende, tu negocio no va a prosperar. ¿Y saben qué? Era la despensa más grande del barrio en su momento. Y ella no vendía alcohol, no vendía cigarrillo, y los domingos cerraba porque tenía que congregarse. Eso es poner lo espiritual en primer lugar. Y el Señor le bendecía. Y la gente que se convirtió por el testimonio de ellos, y cómo sirvieron en la iglesia, no, una familia ejemplar. Y el Señor les proveyó. Pasaron muchísimos problemas también, ¿verdad? Porque el problema es normal en nuestra vida. Pero el testimonio de vida que ellos dejaron es tremendo. Entonces es mentira que no, es que hay que ocuparse más, no, en la iglesia. Y mucha gente que, en esta mañana, yo sé que hay mucha gente que relegó la iglesia para ocuparse de sus negocios. Y me vino un versículo en la mente cuando el Señor le decía al pueblo, decía, ustedes, dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y se cavaron pozos, cisternas que no retienen agua. Y mucha gente, por más de que gane mucho dinero, no ve su dinero, ¿por qué? En saco roto. Sencillamente porque no priorizan las cosas espirituales. Entonces el Señor dice que busquemos ¿qué? Primeramente el reino de los cielos. Estar en Cristo es esto. Es estar en su voluntad. Y las personas que están en Cristo tienen un montón de otras bendiciones. Y ni siquiera el diablo le toca, a no ser por permiso del Señor. ¿A cuántos de ustedes les gusta comer el pepinillo? A mí me gusta el pepinillo que viene en el frasco. ¿Verdad que es rico? A muchos no, ¿verdad? A muchos no les gusta la aceituna, no les gusta la cebolla, pero ya el Señor se va a encargar de poner las cosas en orden en algún momento, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando metemos la mano en el frasco, ¿cómo está el pepinillo? Está en agua. Entonces hay que sacar de ahí. Cuando nosotros estamos en Cristo, ¿qué estamos? Estamos rodeados de Cristo, como el pepinillo. Por todas partes, o sea, estamos bendecidos por todas partes. El Señor, estamos revestidos de Cristo, estamos en Cristo, de manera que ni siquiera el diablo te puede tocar, a no ser, ¿verdad? ¿Qué seguridad nos da el Señor, verdad?
¿Qué tenemos que hacer nosotros? Simplemente vivir la vida de una manera tranquila, en paz y buscando su voluntad. Así que nosotros, por ejemplo, en casa no oramos por muchas cosas, pero nosotros no oramos por el sustento. Nosotros no oramos por el sustento. Una vez le dije a una persona, ¿cómo no van a orar por el sustento? No, porque es que mi papá sabe. ¿Verdad? Él sabe. Entonces, ¿por qué yo tengo que estar orando? Sí, oramos por ustedes, oramos por un montón de cosas. Tenemos nuestra comunión con el Señor. Pero yo estoy tranquilo en mi corazón porque yo sé que el Señor va a proveer para la luz, para el agua, para lo que sea, va en su momento. Y si me está haciendo pasar algún tipo de necesidad, ¿saben para qué es? Para que yo aprenda a confiar en Él. Ahí es donde mucha gente se desespera. Ahí es donde mucha gente se ahoga y me falta y ya se va y saca un préstamo y se endeuda hasta que Cristo venga. De verdad. O a algunas personas que de repente ya están enfermos y le pasa algo y ya está escribiendo su testamento. No, es que eso es para que el Señor pueda manifestarse en tu vida. Te falta trabajo, te falta plata, más cosas. Entonces, el Señor, ¿qué está haciendo? Está encendiendo tu creatividad. Muchas veces, ¿saben que los mejores inventos, ¿saben de dónde aparecieron? De las necesidades. Si el Señor te está haciendo pasar por momentos difíciles con respecto al dinero, es que el Señor quiere encender algo acá. No quedarte de brazos cruzados, sino hacer algo para que el Señor te pueda bendecir. Ahora, cuando el Señor te bendiga nomás, no te olvides de que tu prioridad es el Señor y las cosas que son espirituales. No cambies de prioridades. Otra cuestión por la cual la gente a veces no ve, ya con esto vamos a ir terminando, la gente no ve las bendiciones de Dios en su vida. ¿Saben por qué no ve las bendiciones en su vida? Por falta de contentamiento. No está contento con lo que tiene. Tiene una casa de 2 pisos, ahora quiere una de 3. Ya tiene una de 3, ahora quiere una pileta ahí con quincho atrás. No, es que ya tengo ahora eso, no, ahora ya quiero ya un jet ski para ir a pasear en el río. Pero como eso solamente se puede hacer los domingos, entonces ya se va a pasear en jet ski los domingos y ya no viene a la iglesia. Y después le decís, che, hermano, tienes que congregarte. No, y te dice, no, pero es que Dios está en todas partes. Por favor. Es cierto, Dios está en todas partes, pero ¿dónde Él manifiesta su presencia? En la iglesia manifiesta su presencia. ¿Dónde yo tengo las bendiciones? En Cristo. La palabra dice, no dejes de congregaros. Entonces, cuando la palabra me dice ciertas cosas que tengo que hacer y de repente yo hago lo que me da la regalada gana, ¿qué estoy haciendo? Estoy saliendo fuera del frasco. Estoy saliendo fuera del frasco. Entonces no voy a pretender que Dios me bendiga si estoy saliendo de Cristo. Estoy saliendo de su voluntad, de su cobertura, estoy siendo desobediente. Entonces, cuando una persona es desobediente, el domingo hablamos, ¿qué pasa? Dios, ¿qué hace? Retira su mano, retira su bendición y ahí uno queda expuesto a lo que venga. Uno queda a su suerte. Quiero leer este texto y luego ya estamos orando. 1 Timoteo 6, del 6 al 10. Si algo falta, le pedimos al Espíritu Santo que siga hablando a nuestras vidas, a nuestras mentes. Yo sé que cuando exponemos la palabra, el Señor está hablando a tu corazón. Yo sé bien eso. Exponemos la palabra y el Espíritu Santo está trabajando, te está trayendo pensamientos, ideas, va completando un montón de cosas en tu vida. ¿Para qué? Para que la obra de Cristo se complete poco a poco en nosotros. 1 Timoteo 6:10 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias
y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué es la piedad? La piedad son las virtudes de Cristo en nosotros. Esa es la piedad. La piedad es el comportamiento, el amor, la forma de ser de Cristo en nosotros. Son los valores cristianos de nosotros. Esa es la piedad. Y a eso que le vamos a sumar dice contentamiento. ¿Y qué es el contentamiento? Yo estoy contento con lo que Dios me da. Yo estoy agradecido con lo que Dios me da. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy contento y agradecido con lo que Dios me da, yo puedo ver que soy bendecido. Por eso hace rato de la mañana hicimos ese ejercicio de ver qué es lo que Dios está haciendo en nosotros. Entonces, cuando en mi corazón yo estoy agradecido, incluso cuando oro por los alimentos, ¿cuántos oran por los alimentos? Algunos oran 3 veces al día, hay algunos que oran 9 veces al día por los alimentos, ¿verdad? Eso es importante. Pero ¿cómo es nuestro corazón? Agradecido, Señor, gracias. Entonces, cuando nosotros tenemos un corazón agradecido, contento, nos vamos a dar cuenta de lo bendecidos que somos. Entonces, eso es lo que desea nuestro Señor. ¿Para qué? Para que podamos vivir felices, para que podamos vivir contentos. Entonces, en esta mañana vamos a quedar acá, vamos a seguir hablando de todo esto en el siguiente domingo. Así que ayer te esperamos el próximo domingo para continuar, para que no te quedes así por la mitad, teléfono cortado. Que salgas de este lugar sabiendo, entendiendo y recibiendo que sos una persona bendecida. Que Dios te bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Y que tenemos que estar en Cristo para que podamos no solamente comprender la bendición, sino recibir la bendición. Hay bendiciones que el Señor retiene de nosotros. ¿Por qué? Porque no damos la talla. Hay personas a quienes el Señor no le da mucho dinero. ¿Saben por qué? Porque se vaya a estrellar con el dinero que le va a dar. El Señor nos conoce, el Señor sabe. El Señor sabe que hay algunos hermanos y hermanas que son compradores compulsivos. Es como darle una pistola a un mono, ¿verdad? Entonces no lo va a hacer hasta que esa persona esté preparada. ¿Por qué? Porque el Señor te ama. ¿Y saben qué? El día de mañana cuando tengas tu auto nuevo se va a volver viejo. El día de mañana que tengas tu iPhone 27 Pro Max, va a salir el 28 y vas a quedar obsoleto. Entonces, el día de mañana que tengas aquello que tanto anhelaste, te vas a dar cuenta que después de tener eso, no hay nada. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestras vidas y llena nuestras vidas y empieza a restaurarnos y empieza a hacer de nosotros una mejor persona, entonces vamos a ver que realmente vale la pena vivir una vida que Cristo nos ofrece. Amén. Oramos. Padre Santo, en esta mañana podemos entender y comprender que somos bendecidos totalmente en Cristo. Que nadie puede ofrecernos otra bendición porque ya tenemos. Ni siquiera tengo que orar por bendición porque ya soy bendecido. ¿Por qué orar por algo que ya tengo? Simplemente tengo que recibir y caminar en fe. Y tengo que hacer aquello que me pediste que haga. Señor, gracias en esta mañana porque puedo entender, Señor, que todo lo que tengo proviene de tu mano. Y que todo lo que yo tengo, Señor, es porque así quisiste. Señor, te pedimos perdón por las veces que nos quejamos. Por las veces, Señor, que te reclamamos cosas. Te pedimos perdón, Señor, por las veces que nos amargamos porque estamos pasando por un tiempo de prueba. En vez de gozarnos porque es un tiempo de aprendizaje, es un tiempo de ver tu mano. Y queremos agradecerte, Señor, por cada cosa que pasamos, por cada cosa que recibimos. Inclusive te agradecemos por aquellas cosas que no tenemos, Señor, porque de alguna manera así quisiste. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús.
Amén. Amén.